¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto de tenerlos por aquí nuevamente en nuestro canal, donde queremos hablar de enneagrama con profundidades mayores de lo que encontramos normalmente en los medios de comunicación y hablado desde personas que tienen experiencia tanto en su trabajo personal como en la enseñanza y en el aprendizaje del enneagrama. Y volvemos a tener una personalidad que la semana pasada nos recreó con su presencia, que es la licenciada Katy Preciado. Katy, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Laura, encantada de poder colaborar y estar aquí contigo. Muchísimas gracias. La vez pasada se quedó esto muy interesante porque estuviste hablando cómo se presentan las problemáticas en los sistemas familiares y cómo esas relaciones que se dan en los sistemas familiares muchas veces determinan la presencia de un síntoma que viene siendo pues una conducta desventajosa, por decirlo así, en alguno de los miembros, donde la familia interpreta que muchas veces la problemática está en ese miembro, pero en realidad la problemática está dentro de las relaciones que se están dando en ese sistema familiar. Lo cual fue muy interesante, pero esto estuvo dando pie a que tú platicaras mucho del eneatipo de los hijos, pero hablaste mucho acerca de hijos adolescentes de 17, de 18 años. Entonces me surge una pregunta. ¿A qué edad es conveniente empezar a trabajar con la personalidad enneagrámica de un hijo? Es una pregunta muy interesante y muy importante porque primero tendría que explicar que la personalidad de un niño sigue en desarrollo a lo largo de sus primeros 20 años, 25 años, que de empezar de pequeño. Antes se consideraba el carácter de un niño estaba definido a los 6, 7 años ya, estaba como muy bien marcado. Y en ocasiones es verdad que el temperamento que está antes del carácter, el temperamento se puede ver en los primeros años de vida y que sabemos que es biológico, sí, que no tiene que ver con el aprendizaje de manera directa. Sin embargo, sabemos que la personalidad y lo que es el carácter conforman todos esos primeros veintitantos años de aprendizaje, de preferencias, de la época que nos toca vivir a cada uno. Entonces, yo pienso que una persona que es mayor de edad, hablando más o menos de los 21 años en adelante, tiene más posibilidades de poder trabajar su eneatipo, porque como por ahí decía nuestro querido doctor Claudio Naranjo, la vida lo ha raspado más, la vida lo ha tocado más. Entonces ahí, en esa vida que lo ha tocado, que lo ha raspado, en el sentido de las hostilidades que todos tenemos que pasar, frustraciones, desilusiones, y demás adaptaciones que tenemos que hacer, vamos a tener más posibilidad de ver estos rasgos de carácter que tuvimos que usar para defendernos. Entonces, cuando tú tratas de ofrecer una identificación a un niño o inclusive a un adolescente, es muy pronto porque todavía está su desarrollo de identidad y de personalidad, todavía no ha terminado. De hecho, te puedo decir que tú que me conociste a los veintitantos y que ahí empezamos en nuestro trabajo, me tomó años, tal vez después de los treinta y tantos, casi 40, para poder descubrir más a profundidad mis defensas y poderlas trabajar. Entonces, es un poco como un tema en que no es que no puedan descubrirse estos jóvenes de veintitantos años en su eneatipo, sino que va a ser más difícil porque algunas defensas todavía se están puliendo. Todos estos rasgos de carácter están como apenas tomando una forma que está todavía en proceso. Claro, claro, pues el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que se lleva su tiempo madurar y comprender, ¿no? Cosas que
que a veces peleo mucho con las ofertas que hay en los medios de comunicación porque casi piensan que con el famoso test van a saber quiénes son, ¿no? Y realmente el autoconocimiento es un proceso de vida y, Correcto. y pues muy productivo. A ver, entonces quiere decir que si tú tratas de catalogar un eneatipo a un niño, en realidad estás haciendo un error porque estás etiquetando algo que realmente no sabes qué es. Es que aquí para empezar, lo dijiste así como muchos papás los piensan. Exactamente esa sería la primera distorsión que hacen los papás o personas que creen que a niños y adolescentes los pueden ubicar en el mapa del eneagrama. Ellos se sienten, los jóvenes y los niños se sienten por su propio desarrollo y la etapa que están pasando etiquetados. Si a nosotros, los adultos, a veces tenemos problema, a pesar de que nos expliquen que el eneagrama es el estudio de lo que no somos, pero la gente ya se quiere ubicar como si fuera un signo zodiacal, sin ofender a los astrólogos, que tienen también su arte, ¿no? Claro. Tienen su metodología. Entonces, lo que normalmente pasa, Laura, es que yo le digo, vacunamos a los menores de edad o aunque sean mayores de edad, los vacunamos al andarles poniendo una categoría de lo que es el mapa del eneagrama. Tratamos como un objeto al adolescente o al niño o al mismo eneagrama, que es un mapa de sabiduría, no es un catálogo de personalidades, aunque muchas personas lo traten como si fuera un bestiario. ¿Me explico? Y realmente es una forma de que los papás tienen que recoger sus proyecciones, de no andarle poniendo a los hijos qué personalidad son, y más bien recoger la proyección de qué les está pasando por el eneatipo del papá o la mamá, qué me está pasando con ese hijo. Porque hay mamás que dicen, ay, esta de ser una 4, no la soporto, todo el día se está quejando, pero también no vemos que tal vez esa mamá es una intolerante o que esa mamá no tiene ninguna paciencia ni sabe escuchar inclusive. Okay. Entonces ahí realmente lo que podemos trabajar es con la personalidad de los padres que ya tienen más marcadas las defensas y el eneatipo con sus rasgos. Y una pregunta a ti que eres la experta. ¿Se pudiera dar a un hijo balance de aspectos generales? Es decir, si yo tengo un hijo que está demasiado encerrado y que socializa poco, yo pudiera, sin etiquetarlo en un eneatipo específico, tratar que ese hijo salga más. O si tuviera Sí. un hijo que al revés es demasiado sociable y como dicen es obscuridad de su casa y farol de la calle, podría tratar de jalar al hijo para que haga cosas más en relación al grupo familiar. Por supuesto, es que eso se vive constantemente. O sea, la personalidad de los niños y los adolescentes se va develando y acompañarlos en áreas que ustedes consideren, cada uno de los papás que tenemos contacto con ellos mismos nos dicen, es que mi hijo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, quiere estar encerrado jugando videojuegos todo el día. Entonces, efectivamente, se le recomienda al papá que busque la manera de que aunque nada más se suban al coche y anden dando vueltas o que se vayan por lo menos a un área en un bosque, en un parque o algo, que tengan espacios de esparcimiento para, por supuesto, darle un equilibrio, como tú bien dices, a una conducta que está ensimismado, porque ya sí es cierto que podemos ver en algunos jóvenes que si son más tendientes, a, por ejemplo, en el temperamento, si es muy introvertido o es muy extrovertido. Eso claro que se ve en los primeros 3, 4 años, 6, y ni se diga en la etapa de infancia y adolescencia. Se nota, ¿verdad? Que la extroversión a veces es demasiada y le cuesta trabajo hacer lo que él necesita, o que inclusive son otro aspecto del temperamento que usamos es la estabilidad, inestabilidad. Entonces, en esa forma de lectura, que es lo que recomendamos a los papás, que busquen ese equilibrio, como tú bien dices, Laura. Muy bien, muchas gracias, Katy. Y entonces, centrarnos mejor en el eneatipo de los papás. Y en base Así a es. esto,
Platícanos, Katy, en tu experiencia, de acuerdo a ese eneatipo que tienen los papás, ¿cómo se plantean los límites? Es decir, ¿qué eneatipos padres tienden a tener límites que son demasiado rígidos o que son demasiado flexibles, cuando los límites deben de tener un equilibrio entre esa flexibilidad y esa rigidez? ¿Qué eneatipos tienen más este tipo de problemática? Fíjate, me voy a ir empezando por el 1. El eneatipo 1 tiene generalmente una gran dificultad de hacer un uso flexible considerando la personalidad justo del hijo o del contexto. Entonces el 1 normalmente tiende a ser tan rígido que tiende a exagerar, y luego lo que sucede es que esos hijos se sienten castrados. Esos hijos se sienten que están más bien con una maestra en casa y no con una mamá. O cuando es un papá, alguien que diario los está supervisando y que no se sienten libres. Entonces, el eneatipo 1 en general tiende a ser una persona que pone excesivamente, rígidamente los límites, que en realidad no son límites, son imposiciones. En el eneatipo 2 me voy a ir como me vaya acordando, ahí tú me vas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el eneatipo 2, mi experiencia es que son mamás que tienden a ser, en el otro polo, demasiado laxas. Tienden a ser mamás. Conozco solamente 2 hombres, tipo 2, y nunca logré conversar con ellos sobre su estilo de crianza. Todavía no me llegaron las quejas, pero de las mamás 2 recibo muchísimas quejas de que son mamás que pueden ser muy divertidas en una época de juego, de diversión, pero ya, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, pues como ellas siguen siendo adolescentes o infantiles, les cuesta trabajo verse como adultas frente a sus hijos, o inclusive en otros subtipos que conozco, tienden a ser mamás con muchas imposiciones de las ideas que ellas tienen, por ejemplo, de cómo deben de ser. Hay un tema de mucha sobreprotección y de mucha dificultad de límites naturales adecuados, porque tienden a ser o muy estrictas en lo que ellas consideran valioso, o totalmente laxas y dificultad de ser personas que se expresen de manera adulta, porque tienden a ser, se identifican con los hijos y les son como muy barcos, pueden ser muy barcos y muy sobreprotectoras, con la actitud de que los hijos no sufran nada, por ejemplo, ¿no? En el 3 que conozco de los dos, de hombres y mujeres, lo que noto es que se manejan por el manual, lo que debe de ser, pero en un sentido como, haz de cuenta que son las típicas mamás que se leyeron el libro de cualquier libro de autoayuda que les dijo cómo le hicieran, paso 1, paso 2, paso 3, están muchísimo en las formas, muchísimo en las formas. Entonces les cuesta profundizar en la comunicación de esos límites, les cuesta trabajo tomar en cuenta, inclusive les amenazan mucho los sentimientos de los hijos, especialmente la tristeza, el enojo. Les cuesta mucho trabajo lidiar con eso porque no saben tener contacto estas personas con la vida emocional. Entonces, pueden ser papás y mamás como muy correctos y muy ligeritos, inclusive dando muchos consejos de cómo resuelvan sus problemas. Muchísimos consejos son ¿no? El tipo de acompañamiento que hacen, y les cuesta trabajo acompañar en temas conflictivos y de dolor porque se van completamente a lo pragmático. Okay. En el eneatipo, tú dime si le sigo. Sí, sí, por favor, adelante. En el eneatipo 4 lo que noto es, hay de todo. Hay mamás sin límites y hay algunas con demasiados límites. Hay de las dos. Pero creo que la problemática es la culpa. Creo que hay un tema de culpa constante, de que tienen la fantasía de que ellos provocan sufrimiento en sus hijos o que sus hijos provocan sufrimiento en ellas. Hay muchísimo, como mucha interacción en el tema de chantajes, y los límites se pueden utilizar cuando la mamá o el papá están desequilibrados a través de la culpa y el chantaje.
la presión emocional que ejercen para que esos límites se lleven a cabo. Uh-huh. En el eneatipo 5 lo que he visto es que son pueden ser muy ausentes, muy laxos, como muy a gusto, no presionan a los hijos, pero los cuidan. Sí he visto papás y mamás, más me ha tocado conocer papás que tienen muchos cuidados con sus hijos, pero son muy silenciosos. Hay un tema de poca comunicación, hay un tema donde los límites no están claros porque no se expresan. Entonces, como que si confiaran, haz de cuenta que se van a regular solitos los hijos. Entonces ellos, por ejemplo, si llegan tarde, pues no hay sermones, ¿no? Sino simplemente como decir, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Ah, ok. O sea, puede ser que simplemente, que sí haya ansiedad y haya miedo o haya preocupación, pero hay muy poca expresividad, entonces ahí falta la expresión de los límites en los que conozco yo como padres con este eneatipo 5. Entonces se les ayuda para que sean más explícitos y que aprendan también a expresar emociones en las que normalmente está muy empobrecida la relación. Como que todo lo dan por hecho de que ya está ahí. Yo te cuido, yo veo por ti, si hay una urgencia voy a estar, van y cobijan a sus hijos en la noche, o sea, hacen muchos rituales, pero son papás o mamás que cuesta trabajo ver su implicación. Es difícil de ver que estén implicados emocionalmente con ellos. No quiere decir que no los amen, pero sí cuesta más trabajo. El eneatipo 6, como madre y padre, pues te imaginarás, muchísimo deber. Hay muchísimo deber y dependiendo del subtipo también, he conocido papás que no quieren que sus hijos los afecte nada ni el aire. Como también hay un tema de sobreprotección con los límites y entonces puede haber mucho sermón y muchísima sobreprotección porque tienen amenaza, por ejemplo, a equivocarse. Hay mucho miedo a equivocarse a cometer el error de una mala decisión que cometan con los hijos. Entonces, por ejemplo, veo más esto en papás que le dejan a la mamá las decisiones. Que tu mamá te diga, pídele permiso a tu mamá. Y luego cuando están más neuróticos los 6 le dicen a la esposa, ¿no? Ahí te habla tu hijo, o mira lo que hiciste, por eso pasó eso. O sea, ¿no? Como hay muchísimos vicios en ese sentido De hecho, para no tener ellos la... para eso quiere que decida ella, para poder él deslindarse de la responsabilidad. Exactamente. Entonces, hay muchos vicios en cada eneatipo, como vamos viendo, que se puede llegar muy rápido a través del mapa del eneagrama y que los papás pueden identificar que ese es su pata flaca, ese es su lado donde hay que trabajar. Eso es la parte que es muy eficiente. 7, 8, 9 y 1. 7, definitivamente papás con dificultad de poner límites, disfrutan mucho a los hijos en infancia, adolescencia, pero les cuesta trabajo también ejercer la autoridad, muy similar al 6 de dejarle a la pareja. Creo que es lo más maravilloso que muchos 7 platican que disfrutan a sus hijos. Hay de todo, hay unos que son muy ausentes porque son más narcisistas, pero muchos papás 7 son los perfectos acompañantes a parques de diversiones, postres, todo lo que dice que se lo compra a los hijos, pero en realidad es para él, ¿no? Los llevan a Disneylandia, pero no le revisan la tarea. Exactamente, a donde quieran que sea diversión los van a llevar y todo, claro. El 8 es un papá reacio, puede ser muy sobreprotector, no sabe de límites, puede ser muy castigador o inclusive súper permisivo, más que cualquier otro eneatipo. Dejarlos hacer todo lo que quieran, sin normas, sin moral, digamos, que los puede dejar y puede de repente desatarse con mucha furia de algo que no le pareció. Y una mamá, un papá 9 generalmente son muy mamás, aunque sea hombre o mujer, son muy mamás. Lo conservacional, como la comida, llevarte, traerte, que tengas todo. Es tal vez conozco un papá que es 9 y que siempre un súper proveedor y de trabajar, en el caso de él,
arduamente, terriblemente, hasta terminar el agotamiento con tal de que su familia tuviera todo. Entonces, hay de todo, pero sí en este caso, y las mamás nueves, pues es muy, muy difícil los límites porque ellas prácticamente parece que no tienen una vida. Entonces se desviven a los hijos, se desviven a la pareja, se desviven a toda la comunidad. Entonces, ahí el problema es que los hijos pues pierden respeto hacia esa mamá porque no ven que tenga una vida. De hecho, les dicen los hijos, mamá, haz algo por ti, ya déjanos en paz. Entonces, pues digo, son portavoces los hijos también de lo que les hace falta a cada uno de los papás de cada uno de los eneatipos. A veces los hijos son ahora sí que los diagnosticadores principales a veces de que dicen las cosas súper claras. Claro, yo siempre decía que mi mamá me dijo desde chiquita cuál era mi eneatipo, sin decírmelo, pero ahorita que lo estás diciendo me Sí, parece muy claro, porque son los que viven las deficiencias o las exageraciones de los padres, ¿no? Katy, totalmente. la verdad es que me ha parecido una entrevista maravillosa y el tiempo se va volando y me quedo con Sí, preguntas y por más que te pido otra sí, entrevista, claro. me siguen apareciendo más preguntas. Entonces, tengo que terminar aquí por hoy, pero yo te quiero seguir pidiendo que si tuvieras oportunidades de seguir colaborando, nos harías muy felices. Claro que sí, Laura, encantada de poder compartir junto contigo el amor que juntas cada una a su manera tiene por Claudio Naranjo y lo que nos dejó a nosotras como para compartir con los demás, cada una en su área. Es la motivación principal, el Ujú. mantener su legado siempre presente. Y Así es, Laura. qué mejor que personalidades como tú. Te agradezco mucho, les agradezco Igualmente. mucho a todos. Próximamente seguiremos platicando con Katy. Gracias.